Bueno, estudiantes de la institución educativa Rafael Uribe Uribe, el presente video es para hacer una corta explicación acerca del teorema de Pitágoras, que lo vamos a usar en las siguientes guías. Bueno, para explicar qué es el teorema de Pitágoras, primero tenemos que saber qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, ¿sí? Es un triángulo que tiene un lado recto, un ángulo de 90 grados, ¿cierto? De 90 grados. Y los otros dos ángulos agudos, o sea, menores que 90 grados. Un ejemplo, 90 y este puede ser 30, este 60. Recordemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo da 180. Entonces, necesitamos conocer sus partes, ¿de acuerdo? A este lado de acá lo vamos a llamar un cateto. Y a este lado de acá va a ser nuestro otro cateto. Recuerden que el lado más largo, ¿sí? El que es opuesto al ángulo de 90 grados, siempre va a ser nuestra hipotenusa. ¿Listo? La hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo, ¿listo? Pero ¿por qué triángulo rectángulo? Porque si yo pongo otro triángulo acá, ¿cierto? Me va a quedar un rectángulo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Por eso se le conoce como un triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a saber de ahí? Casi siempre vamos a llamar a este A y a este lo vamos a llamar B, ¿listo? Los catetos pueden ser A y B o A y B, no importa el orden, pero la hipotenusa siempre la vamos a llamar C, que es el lado más largo. La formulita que vamos a usar es que para hallar el lado más largo vamos a usar que sea al cuadrado, ¿cierto? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de cada uno de los cuadrados, a la suma de los cuadrados de los catetos. A al cuadrado más b al cuadrado. Si yo quiero calcular uno de los catetos, pues simplemente voy a hallar a, ¿cierto? Entonces digo que a este lo paso al otro lado, dejo este quietico, ¿cierto? Paso el otro que está sumando acá, lo paso a restar b cuadrado y me queda que a al cuadrado es igual a c al cuadrado menos b al cuadrado. Lo mismo que para hallar b, digo que b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Por qué surge esta relación? Ya la vamos a ver y la vamos a abordar desde diferentes lados, ¿listo? Para lo cual, pues vamos a colocar acá una hojita, ¿de acuerdo? Una hojita y vamos a modelar un poco de dónde sale nuestro teorema, ¿listo? Entonces, démonos cuenta que yo tengo un triángulo rectángulo y vamos a colocarle valores arbitrariamente. Entonces digo que este va a valer 3, ¿cierto? Este 3 va a ser A, este va a ser B, que vale 4, y me van a pedir cuánto vale el de acá. Pues fácil, ¿yo qué voy a hacer acá? Entonces cojo y hallo un cuadrado de lado este cateto, ¿sí? Nos damos cuenta que este cuadrado tiene. Si yo hago 4 por 4, me da 16 cuadritos. Esta sería el área, ¿cierto? Y el otro de 3 me quedaría exactamente 3 por 3, 9. Démonos cuenta de eso. Entonces, yo hago una cosa, 9 más 16 da exactamente 25, ¿sí? O sea que la raíz de 25, para saber cuánto vale este lado de acá, pues sería 5, ¿cierto? ¿Sí? O sea que yo puedo decir lo siguiente, miren, 25 es igual a 9, 16 más 9, ¿cierto? O sea que se cumple que 25 es igual a 16 más 9, ¿cierto? 9. Y si yo digo que este va a ser A, y si yo digo que este va a ser B, y este va a ser C, ¿cierto? O sea que yo diría que 25 es lo mismo que decir 5 al cuadrado, es igual a 4 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, ¿cierto? O sea que este va a ser C cuadrado, es igual a, digamos en este caso nos quedó invertido, pero no importa, B al cuadrado más A elevado al cuadrado, ¿se dan cuenta? O sea que si yo quiero calcular, digamos, tengo 25, ¿cierto? Entonces 25 es igual a 9 más 16, pero si quiero calcular 16, pues ¿qué voy a hacer? Pues yo digo una cosa, 16 es igual a 25 menos 9, ¿cierto? 16 es igual a 25 menos 9, y 16 es igual a 4 al cuadrado, y 25 es igual a c al cuadrado, y este sería igual a 3 elevado al cuadrado, este 5, ¿no? 5 elevado al cuadrado, y yo llamo b, a b lo llamo, a 4 lo llamé b, ¿cierto? O sea que este va a ser b al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, que sería c cuadrado menos 3 por 3, 9, pero ese sería a elevado al cuadrado, y aquí tengo mi otra formulita. Y por último, pues ya sabemos que a al cuadrado es igual a c al cuadrado menos b elevado al cuadrado, ¿listo? O sea que ese es el teorema de Pitágoras. Entonces yo digo una cosa, se dan cuenta que la suma de que el cuadrado de la hipotenusa siempre va a ser igual a la suma de cada uno de los cuadrados de los catetos elevados al cuadrado. Entonces vamos con unos pequeños ejemplos de cómo vamos a usar esto, ¿listo?
Entonces, vamos con el primer ejemplito que aparece acá. Ojo, muy importante, se me olvidaba este detalle. Recordemos esto, en el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Usted tiene, digamos que un triángulo rectángulo, usted halla el cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado de los catetos, y se tiene que cumplir siempre, ¿cierto? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿se dan cuenta? C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿listo? Como aparece ahí en la imagen, ¿listo? Tenemos varios casitos que puse, ¿listo? Primer caso que yo les puse es el siguiente, primer casito, cuando nosotros conocemos este cateto que es A y este cateto y me piden hallar la hipotenusa que es C, entonces yo digo una cosa, formulita, C cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Y digo que C al cuadrado es igual a cuadrado, que es 3 por 3, 9, ¿cierto? 3 al cuadrado más B al cuadrado, que sería 4 elevado al cuadrado, y eso me quedaría que C al cuadrado es igual a 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16, y saco raíz a ambos lados, y me quedaría que C es igual, ojo, acá se cancela el cuadrado con la raíz, bueno, se puede decir, pero lo lógico es que hay una propiedad de la potenciación que dice que C al cuadrado y la raíz cuadrada se puede escribir como un medio, simplificamos, digamos, este con este y nos queda C, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que C, no se dice muchas veces, se cancela ahí porque no tendría fundamento. 9 más 16 nos quedaría 25, ¿cierto? Y la raíz de 25 finalmente sería que C es igual a 5, o sea que tendríamos que C es igual a 5. 5 es el lado más grande, que es la hipotenusa, correcto. ¿Por qué es la hipotenusa? Porque es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, ¿cierto? Y además es el más largo, nos quedó bien, ¿de acuerdo? Vamos con otro casito, ojo, en este caso la raíz me dio exacta, pero puede pasar que la raíz no es exacta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Digamos que yo tengo este caso y digo que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿listo? Como yo no voy a calcular este lado de acá, ¿cierto? La hipotenusa, pues necesito es B, ¿cierto? Entonces mire lo que hago, dejo B quietico ahí, igual. Este C cuadrado está ya al otro lado, este A cuadrado que está estorbando acá, lo paso al otro lado a restar y me queda menos A cuadrado, ¿se dan cuenta? Y finalmente voy a hacer lo siguiente, voy a dejar B acá y voy a trabajar así, entonces digo que C cuadrado, que sería 13 elevado todo al cuadrado, menos 8 por 8, 64, lo dejo como 8 al cuadrado, ahorita lo elevamos, y eso es igual a B al cuadrado, ¿cierto? Entonces 13 por 13 169, menos 8 por 8 64, ¿cierto? Y eso es igual a B cuadrado, 169 menos 64 me quedaría 105, ¿cierto? Es igual a B al cuadrado, saco raíz a ambos lados, y eso me quedaría que B es igual a la raíz de 105, ojo, pueden poner acá raíz de 105, ¿de acuerdo? O si no, pueden sacarle la raíz y la raíz de 105 nos queda 10,24, ¿de acuerdo? Pueden colocar ambos valores, no siempre les va a dar exacto como acá. Hay unos casitos en los que sí. Inclusive hay otros casos como este que aparece acá, en el cual, listo, aparece otro triángulo, ¿cierto? Esta es la hipotenusa, porque está al frente de este ángulo de 90 grados. Digamos que tengo C, a este le voy a colocar, digamos, A, y digo que voy a hallar B, ¿cierto? Entonces, pues digo una cosa, digo que B al cuadrado, ojo, recuerdo las formulitas, B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado, ¿cierto? Y finalmente digo que B al cuadrado es igual, entonces C cuadrado 10 por 10, 100 menos A cuadrado, que sería 5 por 5, 25, ¿cierto? Ahora 100 menos 25 me quedaría que B cuadrado es igual a 100 menos 25, 75, saco raíz a ambos lados y eso me quedaría que B es igual a la raíz de 75. Ojo, podemos nosotros sacar la raíz en la calculadora y eso nos quedaría 8,76. Se cortan unas decimales, pero también podemos dejarla así. Raíz de 75 es lo mismo que tener 25 multiplicado por 3, ¿cierto? Y sacamos raíz, tenemos entre raíz, este 25 puede salir de la raíz y como no hay sumas y restas adentro, pues quedaría 5 raíz de 3, ¿listo? Ese sería, bien. Ahora vamos con algo de vectores. Cuando los dos vectores que yo tengo forman un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Mírenlo, forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Perpendiculares. Entonces, pues yo puedo realizar esa suma de la siguiente forma. Entonces, yo coloco el primer vector, ¿cierto? Por acá, para hacer la suma. Este vale 12, ¿cierto? Este es el A igual a 12, el vector A, ¿listo? En la cabecita de él coloco el vector B, que vale, digamos, 5 unidades, ¿cierto? El vector B que vale 5 unidades. Y me dicen, halle la resultante. La resultante es la línea que nace en la colita del segundo hasta la cabecita, perdón, en la colita del primero hasta la cabecita del segundo. Esta va a ser
mi resultante, que casualmente es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, en este caso es lo mismo, simplemente yo voy a decir esto, digo que la suma del vector a más b, ¿cierto? A más b, ¿sí? A más b es igual a la raíz cuadrada de, entonces 12 elevado al cuadrado, entonces a al cuadrado más b al cuadrado, y digo que a más b, ¿cierto? Es igual a 12 por 12, 144, ¿sí? Más 5 por 5, 25, y esto nos queda 169, y la raíz de 169, ojo, unidades y unidades al cuadrado, ¿listo? Esto me daría unidades al cuadrado, y la raíz de unidades al cuadrado daría unidades, ¿no? Entonces, raíz de 169 me quedaría 13 unidades, o sea que la suma del vector A más B, ¿cierto? Es igual a 13 unidades, o sea que este valdría 13 unidades, ¿listo? Bien, entonces ya teniendo esto, vamos a mostrar algo que pues ya es un poquito como más de demostrar, digamos, que es el teorema que nosotros estamos haciendo. Entonces, voy a colocar esta figura por acá, ¿de acuerdo? Bien, esa figura es un cuadrado, ¿bien? Y yo voy a hacer una cosa primero, vamos a mostrar de dónde sale el teorema de Pitágoras. Entonces digo una cosa, ¿cuánto mide de acá hasta acá? Pues A más B, A más B, A más B, A más B, ¿cierto? Si yo quiero calcular el área de un cuadrado que mide A más B por A más B, pues fácil, tengo que hacer A más B todo elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque A más B por A más B da A más B elevado al cuadrado, ¿cierto? Es el área de todo esto. Y esa área va a ser igual a este pedacito de por dentro más estos 4 triángulos que se ven ahí. Entonces, ¿cómo saco el área del cuadrado que hay por dentro? Pues digo que C por C me da C al cuadrado, ¿cierto? Bien. Y ahora tengo que sumarle este pedacito y este pedacito y este pedacito y este pedacito. Entonces digo que son 4 de esos 4 triángulos de área, el área de un triángulo, ¿cierto? Es igual a la base por altura sobre 2, recordemos eso. Entonces acá tenemos que es la base, que es A, multiplicado por B sobre 2, multiplicado por 4 porque tenemos 4 de esos. Simplificamos 1 y 2 por acá. Y finalmente esto nos queda A más B todo elevado al cuadrado es igual a C al cuadrado más 2 veces AB, ¿cierto? Bien, entonces yo hago lo siguiente. Digo que este es un cuadrado perfecto, ¿cierto? Entonces la fórmula para un cuadrado perfecto sería, digamos, que el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado, ¿cierto? Eso me da por este lado. Porque hice una igualdad, miren, y la igualdad es que el área de todo esto también es igual a las áreas, la suma de las áreas por pedacitos. De ahí logré la igualdad, ¿listo? Ahora, esto es igual a C al cuadrado más 2 veces AB. Bien, ojo, este de acá puede pasar al otro lado a restar y se cancelaría con este, ¿cierto? Y finalmente, ¿qué me quedó acá? Que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, que casualmente es mi teorema de Pitágoras, ¿listo? Entonces el teorema de Pitágoras nos sirve para calcular los lados de un triángulo rectángulo, ¿listo? Ojo, siempre que hay un triángulo con un ángulo recto, con un ángulo de 90 grados, ¿listo? Entonces esa sería la corta explicación acerca del teorema de Pitágoras. Espero que les haya gustado, espero que les ayude mucho en la guía que vamos a trabajar en física y en la guía que vamos a trabajar en trigonometría. Muchas gracias.